agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel y hoy te voy a hablar sobre la calidad del sonido en los podcasts. Este es el podcast oficial de Agencia Podcast y Agencia Podcast Press, especialistas en branded content de formato audio y contenido transmedia para tu marca, grande o pequeña, porque somos guionistas. El sector del audio marca branded content, creación transmedia y mi opinión, esa que nadie me ha pedido en este podcast. En resumen, comunicación, marca y creación sonora. Este episodio está patrocinado por la nueva categoría de libros de Agencia Podcast Press, las mejores ficciones sonoras de Storytel, ahora en formato papel. Guiones de Pablo Lara, Bruno Teixidor y Emma Musol, ya disponibles en agenciapodcastpress.com y también en Amazon. La calidad del sonido en un podcast es algo que hace años no importaba demasiado y no preocupaba en exceso, pero hoy en día el nivel de calidad de sonido que tienen la mayoría de los podcasts es bastante elevado, porque realmente es relativamente sencillo obtener una calidad de sonido más que aceptable, de bastante buena calidad, sin demasiados recursos. Así que la calidad del audio es un factor bastante importante para retener al oyente. Digo bastante importante y no imprescindible, porque todavía hay podcasts de éxito que tienen un sonido no solo mejorable, sino realmente malo. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque realmente no tienen un conocimiento técnico y no han sabido, desde el punto de vista técnico, tomar las medidas oportunas para tener un mejor sonido, y precisamente porque han tenido éxito o están teniendo éxito para sus objetivos, no han visto una necesidad en la mejora del sonido. Ya puedo adelantar, por supuesto, que si estos podcasts que tienen éxito para sus objetivos mejoraran el sonido, tendrían aún más éxito. Pero bueno, esa es otra historia. Inciso aquí que el éxito de un podcast es si cumple tus objetivos, no si tiene miles y miles de oyentes. El caso es que conseguir un sonido razonablemente bueno no es demasiado complicado. Yo mismo grabo con un micrófono muy económico en una habitación que no está especialmente acondicionada para el sonido, no está vacía, ni mucho menos, ni tiene tampoco exceso de zonas lisas donde el sonido rebote, pero aún así no es el mejor sitio y tengo cierta reverberación. Pero bueno, tomando alguna medida, como algún pequeño biombo acolchado y grabando a un volumen muy bajo para luego aumentar el volumen y eliminar el eco ligero y el ruido de fondo que pueda tener, etcétera, pues tengo un sonido razonablemente bueno. ¿Cómo obtener este sonido razonablemente bueno para cumplir con el estándar que hoy en día en general se le pide a un podcast? Pues es bastante fácil. En primer lugar, tenemos que analizar el sitio donde estamos grabando, la habitación, el lugar donde estamos grabando, y evitar las paredes lisas, las zonas lisas no cubiertas con cosas, porque son lugares donde va a rebotar el sonido. Donde estemos grabando, nuestra casa será como sea, pero siempre podemos buscar la forma de grabar en un sitio o en otro, o acondicionar nuestro puesto de trabajo, o poner a lo mejor un par de cojines en las esquinas mientras estamos grabando, o hacer algo que mejore un poquito, que disminuya un poquito la reverberación, ese eco de sonido que se produce siempre cuando grabamos en un sitio no acondicionado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el micrófono. Como digo, un micrófono económico es suficiente. De hecho, un micrófono de alta gama es completamente desaconsejable, porque será un micrófono de condensador que captará completamente todas las reverberaciones, todos los rebotes que se puedan producir, el sonido los va a captar muy bien. Entonces, un micrófono económico modesto será más que suficiente, por supuesto dinámico, para que no tenga esa supercaptación de sonido. En general, incluso los micrófonos económicos tienen un sonido, aceptable. Lo que no debemos utilizar nunca son los auriculares micrófonos tipo AirPods o estos auriculares con micrófono que se conectan por Bluetooth con el teléfono. Ese tipo de micrófonos son muy, muy malos. En el peor de los casos, el peor micrófono que podríamos usar
sería un micrófono de móvil de estos que van con cable, auriculares y micrófono con cable al móvil. Eso sería lo mínimo que podemos usar. El sonido no va a ser nada bueno. Si luego lo tratamos un poquito, podría pasar. Mi recomendación es que tengamos un micrófono conectado por USB al menos, aunque sea modesto. El tercer factor para tener un sonido razonable, he hablado ya, ubicación, micrófono, desaconsejable el de los auriculares con micro del teléfono, por muy bueno que sea, y desde luego descartado completamente los inalámbricos de Bluetooth. Y el tercer factor es la postproducción del sonido. No hay que hacer grandes maravillas, pero sí algunas cosas. 2 o 3. 1. Quitar ruido de fondo. Es imprescindible quitar el ruido de fondo que tengamos, un ruido de fondo constante, que es un ruido de fondo que no tiene por qué ser un ruido ambiente de tráfico, por ejemplo, sino el ruido propio del micrófono, que los propios micrófonos emiten un pequeño ruido, un poco de ruido, y se graba, queda grabado ese sonido, ese pequeño zumbido, ruido blanco de fondo de todos los micros, sobre todo si es un micro modesto. Eso hay que eliminarlo. En segundo lugar, tenemos que aumentar el volumen hasta un volumen de escucha razonablemente bueno. Y en tercer lugar, hay que eliminar la reverberación, o al menos una parte de la reverberación. En realidad este no es el orden en que hay que hacer las cosas. Lo primero sería subir los volúmenes, después quitar el sonido de fondo y después quitar la reverberación. Ese sería el orden más adecuado, si no le hacemos nada más al sonido. ¿Cuál es el volumen adecuado? Bueno, ahí hay distintas prácticas, pero en general lo que se conoce como -15, -12 lufs, que es la unidad de medida de los programas de gestión de audio, de postproducción, de modificación de audio, se mide en lufs. Normalizar a un volumen de alrededor de -15 lufs es lo más adecuado. ¿Qué ocurre si no ponemos el volumen en estos niveles? Pues que cuando escuchemos el podcast en un coche, por ejemplo, no lo vamos a oír nada bien, incluso aunque subamos el volumen del aparato del coche, no vamos a ser capaces de oír bien, porque si el volumen del podcast es muy bajo. Para que te hagas una idea, yo en el coche escucho la radio a un volumen de mi aparato que es 11 y los podcasts y de podcasters profesionales que saben lo que hacen los escucho a 22, es decir, casi el doble del índice de volumen de mi aparato, y están bien de volumen. El problema es cuando hay alguno que está más bajo de lo normal y entonces ni poniéndolo a 30 soy capaz de escucharlo correctamente en el coche. La prueba de fuego es esa. ¿Eres capaz de escuchar y entender bien un podcast en el coche? Sí, tiene buen sonido. Hay quien dice que se puede hacer una comprobación mucho más casera, y es meterte en la ducha, dejas el móvil fuera con el podcast, y si lo escuchas bien y te enteras de lo que estás oyendo mientras estás en la ducha, es que tiene buen sonido. Así que estas son las recomendaciones de sonido de un podcast. 1. Cuidado con la ubicación. Intenta poner cojines en las esquinas, en sitios donde pueda rebotar más el sonido cuando estés grabando. 2. Utiliza un micrófono, aunque sea modesto, pero que sea un micrófono para podcasting. Y 3. Después nivela el volumen del audio, quítale el ruido de fondo y, a ser posible, quítale un poco de la reverberación que tenga tu audio. Con eso tendremos un sonido más que notable y no nos habrá costado ni demasiado esfuerzo ni demasiado dinero obtenerlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si no te quieres perder nada, recuerda, apúntate en agenciapodcast.com/meapunto. Hasta pronto.